Vamos a grabar nuevamente para ponernos en sintonía con esto. Nos está quedando entonces de los ejercicios la última parte. Antes de seguir, les consulto si tienen alguna duda, por el hecho que estoy esperando que ingresen más compañeros. ¿Los que están, tienen alguna duda de lo que hemos visto? ¿Quieren preguntar No, algo? No escuché bien, no sé si dijeron que sí o que no. Pues. no. Ah, bueno. Listo, ahí están. Bueno, aparentemente no nos vamos a ver en todo el año. Esta pandemia nos ha cambiado todos los esquemas de trabajo y demás por el momento. Bien, no tengo más gente en la sala de espera, así que vamos a seguir. Si se agrega alguien más, lo vemos. Acá consulta Germán, si sigue en nuestra posesión, aunque esté vendido, no se registra un cambio en el inventario. Sigue siendo exactamente, o sea, si bien sigue siendo nuestro hasta el 3 de enero, en el ejemplo que vimos recién, sí se registra un cambio del inventario porque vos habías mandado la mercadería. Fíjense que dice que el 28 de diciembre se envió la mercadería, tienen entre paréntesis. Entonces, cuando entraste a contar en el inventario, en tu depósito, no lo tenías, no lo pudiste contar. O sea, si estabas vendiendo lapiceras, esto es un lápiz y una lapicera, supóngase que son dos lapiceras, y vos habías vendido una, vos ya le habías mandado una, el inventario te va a quedar como que tenías una sola en el stock, pero en realidad vos tenías dos porque esta todavía era tuya, todavía no le había llegado al comprador. Por eso es la forma en que tenés que sí modificar el inventario, por el hecho de que todavía sigue siendo tuyo y vos no la habías podido contar físicamente porque no estaba ahí, digamos, para verla en el momento que entraste. Es como que cumple la misma condición que cuando nosotros compramos. Recién cuando nos llega, Recién cuando se nos llega puede es nuestra, o recién cuando llega el comprador, desde el otro lado del mostrador, es del suya. cliente. Exacto, exacto, es lo mismo, pero visto de dos lados distintos del mostrador. Bueno, vamos al último ejercicio, que dice también corte de venta de mercaderías, fecha de cierre 30 de septiembre de 2016, fecha de emisión de la factura 28 de septiembre del 2016, fecha del remito 28 de septiembre del 2016, fecha de la registración contable 28 de septiembre del 2016, fecha del remito conformado 3 de octubre del 2016 y la condición es retira mercadería del depósito del vendedor. Entonces, nuevamente, ¿a qué ejercicio corresponderá esta operación? ¿Al septiembre de 2016 o al octubre de 2016? Vamos a poner así para hacerla más fácil. A la de octubre de 2016. ¿Por qué? Porque A la de recién cuando la septiembre. persona le fue a retirar la mercadería se contabiliza. Septiembre. ¿Quién dice septiembre por ahí? ¿Por qué? Vamos a... Yo, porque se Yo, emitió el remito porque se emitió el remito. en septiembre. Bien, ¿y la condición? ¿Qué tiene que ver ahí? Porque ya pertenecía al comprador. Claro, fíjense, voy a poner acá, estamos en esta, puesta a disposición u origen, esta sería la condición. El comprador debe retirar los bienes del depósito del vendedor, el perfeccionamiento se produce cuando el vendedor confecciona la factura. En este caso, el vendedor hizo la factura el 28 de septiembre y le avisó al cliente, que es el comprador, venía a buscar la mercadería está a tu disposición. El vendedor ya deja de ser dueño de la mercadería, es del comprador, y el comprador la vino a buscar el 3 de octubre porque es el día que tenía tiempo de venir. El comprador seguramente no sabía que el vendedor cerraba ejercicio el 30 de septiembre. Muy difícil que el comprador, que el cliente sepa la fecha en que cierra el ejercicio. Entonces, digamos, la operación es del ejercicio que cierra en septiembre de 2016 porque ese día estaba a disposición la mercadería. La condición era retira mercadería del depósito del vendedor. En ese momento, en cuando emito la factura, la mercadería ya no es del vendedor, sino pasa a ser del comprador, del cliente. Por ende, ¿a qué ejercicio corresponde la operación? Al que cerró en septiembre de 2016. ¿Tengo que confeccionar asientos de ajuste? No, ¿Por qué no?
porque si yo la venta y la factura ese mismo día la registré, no cambia nada que después haya venido a buscarla, o sea, como que Perfecto. es lo Muy bien. mismo. Es lo mismo, o sea, la factura la emitió y la registró el 28 de septiembre de 2016. Hemos dicho que la operación es el ejercicio que cierra en septiembre de 2016, así que está bien contabilizada. Y la última pregunta, ¿requiere modificar el inventario físico? Acá les va a generar ciertas dudas y podemos llegar a discutir un rato. Yo creo que no, profe, ¿Por qué no? porque es el mismo, o sea, si ya registró la compra, o sea, esa mercadería el día que él vaya a contar el inventario físico, va a decir, no, esta mercadería la tengo vendida. Bien, Entonces ahí como está. que no la va a contar. Ahí es donde puede haber un par de criterios, como les decía recién. Está bien tu criterio que Confusión. vos decís, lo separó, no lo contó, es lo que vos me estás diciendo, entonces no lo contó, está bien, no tiene que ajustar el inventario físico. O si la tenía mezclada en su depósito y la contó, sí va a tener que ajustar el inventario, digamos, restando esta mercadería que ya estaba vendida. Ahí las dos respuestas son válidas siempre que digamos, las fundamenten bien. No sé si les quedó claro ahí esas dos alternativas. Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, son cosas por ahí que suceden mucho en la práctica. Si el vendedor es prolijo y vendió esto el 28 de septiembre, puede haber dicho, vuelvo al ejemplo, vendí estas dos lapiceras, las separo y las pongo aparte, no las cuento. Entonces el día que vienen a contar el inventario, que este es el inventario que tiene la empresa, todas lapiceras supongan, cuentan listo, no están contadas las que se habían vendido. Ahora, si el vendedor no es prolijo y tiene todo acá, ahí están las rojas recién que les mostraba, van a contar todo. Entonces sí va a tener que modificar el inventario físico. Cuando se dé cuenta que esto ya en realidad no era de él, era de su cliente que tenía por ahí. Bien, eso es para que vean todas las alternativas que se pueden producir con el corte de operaciones, que como les digo, dentro de los pasos del proceso contable, el cierre del proceso contable, es a mi criterio y a criterio de la cátedra también, el paso principal, el más importante. ¿Por qué? Porque cuando ahora vayamos avanzando con los otros, van a ver que son cosas que hemos ido haciendo a lo largo del año, que les hemos ido viendo a lo largo del año, y son puntualmente algunas tareas más alguna cosita puntual extra que se hace, pero se hacen, digamos, durante todo el ejercicio. De esto, yo les voy a mandar más ejercitación, no esta semana, porque ustedes esta semana van a estar estudiando para el parcial, entonces no me van a responder absolutamente nada. Yo la semana que viene les voy a mandar así unos ejercicios cortitos, como los que hemos visto ahora, con distintos casos, tanto de operaciones en el país como operaciones en el exterior, para que ustedes los resuelvan y en el otro momento que tengamos clases, nos sacamos las dudas o si me lo quieren enviar por las cátedras virtuales o por mail para que yo se los resuelva, sin ningún inconveniente se los hago, para que practiquen y analicen temas de corte de operaciones, cuando es una operación, un ejercicio una operación de un ejercicio, otras operaciones del otro ejercicio. Así que de esto van a tener más ejercitación y les aviso que en los exámenes finales esto se toma. Siempre va algún ejercicio de corte de operación, va en los exámenes finales. Sea oral o sea escrito, o sea de las dos maneras, porque no sabemos todavía cómo vamos a evaluar, pero va este tipo de ejercicios. Bien, sigo avanzando entonces con las filminas. Vamos, digamos, con el segundo paso que tenemos acá cuando hacemos el cierre del proceso contable, que es el inventario general, que algo hablamos al principio. ¿Qué es lo que es el inventario? Es una descripción de todos los bienes y derechos y obligaciones que tiene la empresa. Muchas veces nosotros cuando hablamos de inventario pensamos solamente en la mercadería, pero en realidad fíjense que la definición es mucho más amplia. Nos habla de los bienes, o sea, mercadería, bienes de uso, activos intangibles, de los derechos, acá tenemos los créditos que tenemos a cobrar, también está incluido dentro de los bienes, recién me olvidé, dinero en efectivo, los cheques que tenemos en cartera para cobrar y también de las deudas, de las obligaciones de la empresa. Si tenemos, por ejemplo, una constancia de pagarés que hemos firmado y demás, también forma parte de este inventario que tiene la empresa. La obligatoriedad de hacer el inventario surge del Código de Comercio, hoy es el Código Civil y Comercial de la Nación, que está indicado específicamente la obligatoriedad de incluir en el libro Inventario y Balance, es un solo libro, Inventario y Balance, así se llama, este detalle de todos los bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa. Y acá, como siempre les digo yo, la contabilidad tiene que mostrar la realidad de la empresa.
Entonces, cuando nosotros comparamos el inventario, es decir, lo real con lo que dice la contabilidad, pueden llegar a surgir ajustes. ¿Recuerdan cuando vimos bienes de cambio? Que imagino que ya lo tienen estudiado porque bienes de cambio va al parcial de la semana que viene. Cuando hacíamos al cierre del mes el inventario, decíamos, bueno, ahí tengo otra vez 5 lapiceras o 5 lápices y la contabilidad me dice que tengo 6. Bueno, determinamos un ajuste porque se había perdido este lápiz o algo le había pasado, se había roto, etc. Esto implicaba ajustar la realidad que decía que tenía 5 a la contabilidad que me estaba diciendo que tenía 6. Entonces, ajustaba la contabilidad y me decía contabilidad 5 y realidad 5, por así decirlo. ¿Qué tareas implica el inventario? Arqueo de fondos. Esto implica contar el dinero que tenga la empresa, contar todos los billetes, propiamente dicho, que tenga la empresa, tanto moneda nacional como moneda extranjera si tuviera. Recuento de fondo fijo, recontar el dinero que está en los fondos fijos, ¿se acuerdan que vimos allá en la parte de caja y banco? Y también los comprobantes de gastos, o sea, es una rendición de los fondos fijos al día del cierre del ejercicio. De todos los encargados de fondos fijos que tenga la empresa, todos tienen que hacer su rendición en ese día, mostrando el O sea, dinero que profe, tienen que y los comprobantes. Sí, más o menos para hacer el inventario nosotros tenemos que hacer, digamos, el ajuste de bienes de cambio, la rendición de fondos fijos, que es un asiento medio parecido también sí, al reajuste, al de y, ajuste y de, que vimos en su momento, sí. y de todos, digamos, más o menos. De todo, exactamente de todo. Vos vas a hacer, primero el inventario lo que haces es obtener la información real y después vos lo vas a ir comparando con la información contable, con lo que te dice la contabilidad. Y ahí vas a ir haciendo el ajuste que corresponda. A lo mejor la contabilidad está perfecta, tenés un inventario que te dice tenés 5 lapiceras y tu ficha stock dice que tenés 5 lapiceras, o sea que está perfecto, no tenés que hacer ningún ajuste. O el tema del dinero en efectivo, la contabilidad dice que en la caja hay, no sé, 200.000 pesos y cuando vas a hacer el arqueo de fondo, en la caja hay 200.000 pesos, entonces no hay ningún ajuste que hacer. Pero si hay alguna diferencia, hay que hacer los asientos de ajuste que correspondan a este tema. Bueno, también recuento de fondos a depositar, o sea, implica recontar dinero, obviamente, y los cheques a depositar que tengamos. Acá tenemos que diferenciar si tenemos cheques corrientes, sabemos que entran dentro del rubro de caja y banco, y si tenemos cheques diferidos, estos son créditos. Entonces, si los tenemos mezclados, por casualidad se han ido mezclando y se han confundido las registraciones, hay que separarlas y ajustarlas como corresponde. Bien, acá, dentro de las tareas para realizar el inventario, están las conciliaciones, que ustedes ya también han visto, las conciliaciones bancarias, recuerden, es igualar el extracto bancario con el libro mayor, el libro banco, y efectuar los ajustes de las partidas conciliatorias que correspondan. También conciliación de proveedores y de clientes, es decir, yo le pido a mi cliente o a mi proveedor que me mande sus movimientos, su, digamos, contabilidad, su mayor, la cuenta corriente, como se denomina, y yo lo comparo con la cuenta corriente que surge de mi contabilidad y verifico si los saldos coinciden o no, porque a lo mejor el cliente dice que me está debiendo, supongamos que sea un cliente al cual tengo mucha operación, que me está debiendo 100.000 pesos y a mí la contabilidad dice que me debe 120. Entonces, o yo me olvidé de registrar algún cobro o él se olvidó de registrar alguna factura. Para eso sirve hacer la conciliación y de paso arreglas saldos y hablas con el cliente y del lado del proveedor es lo mismo, para verificar si faltó registrar alguna factura, algún cobro, algún pago y conciliar ambas cuentas. Es muy similar la conciliación bancaria a la de proveedores y clientes. La idea es igualar saldos y, en su caso, determinar las diferencias si lo hubiera. Recuento físico, también se los anticipé recién, se tiene que contar los bienes de cambio, los bienes de uso, ahí verificamos títulos y valores, también los activos intangibles también se cuentan, y si tenemos inversiones, recuerdan que teníamos títulos públicos, acciones con cotización, etcétera, también si tenemos los papeles de esas inversiones, que hoy poco se usa, prácticamente es todo digital, también hacemos el recuento físico para después compararlo con la contabilidad. Estas tareas, chicos, no se hacen el día de cierre de ejercicio, o sea, se van haciendo con anterioridad. Ustedes imagínense que un supermercado no va a ponerse el día 31 de diciembre, supongamos que sea ese día, a contar toda la mercadería de todas las sucursales que tiene en el país. Lo van haciendo organizadamente, en distintos periodos, y después lo que hacen es verificar al 31 de diciembre entre las compras y las ventas que han tenido en los últimos, desde que se hizo el recuento
hasta el día de cierre de ejercicio, con las últimas compras y ventas que han tenido, determinan la realidad, digamos, el inventario de determinado producto, etcétera, etcétera. Y así con todas las operaciones. No vayan a pensar, como les digo, que el 31 de diciembre a la noche van a estar contando una mercadería en el depósito. Eso se hace, se programa y se hace paulatinamente. Forma parte de las tareas de auditoría que los contadores tenemos que programar junto con otro personal dentro de la empresa y con los contadores que están dentro de la empresa también, a efectos de poder hacer los trabajos de muestras y demás que correspondan. Van a ver esto más en profundidad cuando lleguen a la materia de auditoría, pero les voy adelantando un poco de qué se trata el trabajo que hacemos cuando vamos como auditor externo a la empresa y cuando estamos dentro de la empresa, cuando somos contadores internos a la empresa, también nosotros tenemos que preparar las tareas a realizar. Bien, el tercer paso, ahí dejamos el inventario que nos va a proporcionar datos reales, que es lo que nosotros tenemos que comparar realidad con contabilidad. El tercer paso son los llamados asientos diferidos, que son aquellos asientos que los podemos hacer durante el ejercicio, pero con una cuestión de practicidad lo hacemos al cierre de ejercicio. Por ejemplo, la depreciación de los bienes de uso. Nosotros los bienes de uso se deprecian, sabemos, todos los días se va depreciando el bien de uso, pero en realidad hacemos el cálculo de depreciación y lo registramos al cierre de ejercicio, como lo hemos visto en la unidad de bienes de uso. Lo mismo con los activos intangibles. El asiento de costo de venta, cuando es una empresa, recuerden, un ente pequeño, también se hace al cierre del ejercicio, es un llamado asiento diferido. El devengamiento de los honorarios a directorio, que lo han visto los otros días en patrimonio neto también, o las rentas de títulos públicos, de acciones con cotización, también son asientos que o los podemos ir haciendo durante el ejercicio o por un tema de practicidad los dejamos para hacer al cierre del ejercicio. A eso se les llama asientos diferidos. El cuarto paso es la obtención del balance de sumas y saldos. Las empresas llevan distintos sistemas contables que les permiten obtener en cualquier momento un balance de sumas y saldos. En este caso estamos justamente viendo el de cierre de ejercicio. ¿En qué consiste el balance de sumas y saldos? Por un lado me va a dar en las columnas de sumas, acá tengo un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. En función de los distintos mayores tenemos lo que es sumas y saldos. Voy a sacar acá el video. Supongamos acá el mayor de fondos a depositar. En las columnas de suma me va a indicar el total de lo que suma la columna del debe y en la de haber obviamente la columna del haber y en la de saldos me va a dar el saldo de la cuenta. ¿Para qué sirve esto? Principalmente para verificar que las cuentas tengan saldos correctos, o sea, fondos a depositar es una cuenta de activo que representa dinero en efectivo y tiene que tener saldo deudor. Si tiene saldo acreedor, cuando yo hago un listado de sumas y saldos, me implica que hay un error. Entonces yo ya sé que tengo que entrar a investigar a ver qué pasó, qué registración contable se hizo mal, que me está generando, digamos, un error en ese tipo de cuenta. Lo mismo sucede con las cuentas que habitualmente tienen saldo acreedor. Si tienen saldo deudor, son justamente para como llamadores de atención de que algún error se produjo y me hicieron que el saldo de la cuenta cambiara. No sé si los que fueron a la secundaria, perdón, fueron a la secundaria con orientación contable o economía, para ser precisa, tuvieron la oportunidad de hacer estos balances de sumas y saldos. Yo en la escuela de comercio hice un montón, nos cansábamos de hacer estos balances. No sé si alguno tuvo la oportunidad de hacerlos o no, y si quiere comentarle al resto de qué se trataba. Acá varios compañeros dicen que sí. Bueno, me alegro que los hayan visto porque esto es, digamos, de mucha utilidad, sobre todo al momento de detectar pequeños errores. Nosotros acá cuando veamos la parte de estados contables, que es la próxima unidad, le vamos a dar directamente el balance de saldos, no el de sumas, sino directamente el de saldos, donde ustedes ya van a tener los saldos de las cuentas para empezar a trabajar en los estados contables. Bien. El paso 5, fíjense que se llama asientos de ajuste. Son los que surgen de comparar la información contable, que surge del balance de sumas y saldos, con el inventario general y los arcos. Es decir, comparo la contabilidad con la realidad que me determinó el inventario. Entonces, acá, por ejemplo, pueden surgir los asientos de la conciliación bancaria, la diferencia que yo vi entre el extracto bancario y el saldo que me determina el balance de sumas y saldos del banco. Va a haber una diferencia y yo ya sé cuál es la registración que corresponde.
devengamientos de intereses, etc. Acá también recuerdan cuando vimos la unidad de pasivos, que si el banco, la cuenta banco X tenía saldo acreedor, esa cuenta no puede quedar con saldo acreedor, tiene que quedar con saldo cero, y tengo que hacer un nuevo asiento en el cual lo pase a la cuenta acuerdos en descubierto. Banco X a acuerdos en descubierto para reflejar el pasivo con el banco. Esos son todos los asientos de ajustes, implican, digamos, todo este tipo de operaciones. Devengamiento de intereses en las inversiones, en los créditos, en las deudas. Y en los bienes de cambio, ajustar las diferencias de inventario, ajustar a los valores corrientes, que también recuerdan que lo vimos, que determinamos cuál era el costo de reposición de la mercadería al cierre del ejercicio y ajustábamos el valor que estaba en la ficha stock. Todos estos conceptos que nosotros ya hemos visto a lo largo del año son lo que forman parte de los asientos de ajuste para llegar al saldo real, que la contabilidad llegue al saldo real que tienen que tener digamos, los distintos conceptos, las distintas cuentas que tenemos. Una vez que nosotros hacemos los asientos de ajuste, mayorizamos estos asientos de ajuste, aparecen las cuentas con los saldos ajustados. Es decir, tengo el balance de sumas y saldos ajustado. Lo mismo que vimos recién acá, pero con los montos ya definitivos, los números reales para poder efectuar justamente el cierre de digamos, los asientos y pasar a armar los estados contables. El siguiente paso son los asientos de cierre. La contabilidad tiene la particularidad de que al cierre de cada ejercicio hacemos lo que se llama un asiento de cierre tanto de cuentas de resultados como de cuentas patrimoniales. ¿Qué implica esto? Que las cuentas van a quedar con saldo cero. Las cuentas de resultados cancelan su saldo contra la cuenta resultado del ejercicio. Recuerden que es una cuenta de patrimonio neto que puede tener saldo deudor si el resultado del ejercicio es negativo o acreedor si el resultado del ejercicio es positivo. Es la única cuenta que tiene dos posibilidades en el saldo. Las cuentas patrimoniales también cancelan su saldo entre sí, es decir, las de pasivo y patrimonio neto contra las de activo y viceversa. Este asiento de cierre de las cuentas patrimoniales se revierte al inicio del ejercicio siguiente, es decir, yo lo vuelvo a generar y las cuentas patrimoniales vuelven a tener su saldo. Si yo tenía 1.000 pesos en la caja, en fondos a depositar, en el momento del cierre de ejercicio me quedo en cero y al momento que abro nuevamente el ejercicio, el asiento de inicio implica dar vuelta el asiento de cierre del ejercicio anterior y la cuenta fondos a depositar, por ejemplo, vuelve a tener sus 1.000 pesos. No sucede lo mismo con las cuentas de resultado, que estas cuentas siempre arrancan en cero. Se cierran en el asiento de cierre y arrancan el nuevo ejercicio siempre en cero, porque el objetivo es determinar cuál es el resultado del nuevo ejercicio contable. Las patrimoniales va acumulando saldo a lo largo de su vida, por así decirlo, de la vida de la empresa. En cambio, las de resultado, el objetivo es ver cuánto fueron las ventas de este año, cuál fue el costo de este año, etcétera, etcétera. Entonces, esas cuentas siempre arrancan en cero en el nuevo ejercicio. Acá les muestro un ejemplo. Cierre de cuentas de resultados. Si los resultados negativos son mayores a los positivos, es decir, que tengo un resultado negativo en el ejercicio, fíjense, yo para hacer el asiento de cierre debito las cuentas de resultado positivo. Recuerden que las cuentas de resultado positivo siempre tienen saldo acreedor, entonces para que me queden en cero las tengo que debitar. Supónganse que acá está la cuenta ventas por 15.000 pesos en este ejemplo. Al haber, tengo que cancelar las cuentas de resultados negativos que siempre tienen saldo deudor, por ejemplo, que esta sea costo de venta, y para que me quede en cero, tengo que acreditarla. Entonces, en este caso, costo de venta, o todas las cuentas de resultado negativo, por 20.000. Y la diferencia va a ser la cuenta resultado del ejercicio, cuenta de patrimonio neto, patrimonial, por, en este caso, 5.000, que al ser saldo deudor me está implicando que hubo una pérdida en el ejercicio. Este ejercicio fue negativo. En cambio, si los resultados fueron positivos, las cuentas de resultado positivo se van a debitar, las de negativos se van a acreditar y acá, en este caso, la cuenta de resultado del ejercicio va a tener saldo acreedor, reflejando que hubo un resultado positivo en el ejercicio. Después tenemos el cierre de las cuentas patrimoniales, en el cual también vamos a, fíjense, debitamos las cuentas de pasivo y patrimonio neto. En este caso, como el ejercicio, siguiendo con el ejemplo recién, era una pérdida, resultado del ejercicio que tenía saldo deudor,
ahora la tengo que dejar en cero, obviamente tengo que acreditar la cuenta y acredito todas las cuentas de activo. Y si el resultado del ejercicio fuera una ganancia, también debito cuentas de pasivo y patrimonio neto, debito el resultado del ejercicio, que tenía saldo acreedor, y acredito cuentas de activo para que obviamente todas las cuentas del ejercicio queden en cero. En ese momento cerré el ejercicio contable e inmediatamente abro el ejercicio contable, el nuevo ejercicio contable, supongamos, como el ejemplo que estamos viendo, el 1 de enero del 2021, abro el ejercicio contable solamente con las cuentas patrimoniales. Estas son las cuentas, las de activo las debito, las de pasivo patrimonio neto las acredito y las de resultado del ejercicio, depende cuál haya sido su saldo, en este caso lo tengo que acreditar en este ejemplo concreto, si no lo tendría que acreditar como en el ejemplo anterior. Y las de resultado, como les digo, no se abren nuevamente, sino que arrancan en cero cuando empiezan a tener movimiento esas cuentas. Para terminar, tenemos los estados contables. Ya cuando tengo el balance de sumas, voy a ir un par de filminas más acá, cuando tengo el balance de sumas y saldos ajustados, digamos, se generan dos pasos. Por un lado, hacer los asientos de cierre y por otro lado ya puedo ir armando los cuadros de los estados contables que implican tener ciertas formas, cierta exposición, que lo dan las resoluciones técnicas 8 y 9 de la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la FAPSE, que es la que me dice cómo tengo que mostrar esa información a los terceros. La información de la empresa se muestra en 4 estados contables: el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Nosotros en contabilidad básica vemos los primeros 3. El estado de flujo de efectivo lo ven, los que sigan contador lo van a ver en técnicas contables 1 y 2. Y después en auditoría van a ver obviamente todos los estados contables, los 4. Pero nosotros, contabilidad básica, solamente llega hasta el estado de evolución del patrimonio neto, de flujo efectivo, simplemente que conozcan de qué se trata, pero no, digamos, lo vamos a desarrollar en forma práctica, porque así está establecido, digamos, en los programas pertinentes. Si bien esto es de la unidad que sigue, yo les quiero mostrar hoy, este es el formato de los estados contables que establece la resolución técnica 8 y 9. Esta es la carátula de los estados contables en el cual se indican las fechas de inicio y cierre del ejercicio, el nombre de la empresa obviamente, que se presenta en forma comparativa con el ejercicio anterior. Todos los estados contables se muestra una columna con los saldos del ejercicio actual y una columna con los saldos del ejercicio anterior para poder hacer obviamente comparaciones. Datos generales de la empresa, su domicilio, actividad, fechas de inscripción, números de inscripción, etcétera, etcétera, domicilios, composición del capital. Eso se lo dejo para que ustedes después lo estudien con detenimiento. Acá tenemos el estado de situación patrimonial, donde tenemos activo dividido en corriente y no corriente, pasivo, corriente y no corriente, y el patrimonio neto, que fíjense que no tiene ningún detalle, al contrario del activo y el pasivo que tienen diferenciados los rubros. El patrimonio neto dice según estado de evolución del patrimonio neto. O sea, acá yo pongo un número que va a venir del estado de evolución. Luego tenemos el estado de resultados, donde tenemos los distintos rubros. Fíjense que también dice actual y anterior, información comparativa, con las los distintos rubros que tenemos. Notas y anexos, que son información complementaria, que hay que completar para que el que lea los estados contables sepa de qué se trata, lo que está visualizando. El estado de evolución del patrimonio neto, que ya lo vimos los otros días en la parte de patrimonio neto y lo vamos a repasar ahora cuando veamos los estados contables. Y el estado de flujo efectivo, que se los muestro para que ustedes lo conozcan. Los que van a seguir contador lo van a ver en detenimiento en la materia técnicas contables 1 y 2. Y los que no, a lo mejor no lo van a ver nunca más, pero bueno, se van a acordar de haberlo visto por lo menos hoy en la clase. El estado de flujo efectivo se hace por 2 métodos: el método directo, que es este que yo les he puesto acá, y el método indirecto, que implica, digamos, otra forma de mostrarlo. Yo en los estados contables o muestro uno o muestro otro, no muestro los 2 métodos. Eso lo define, digamos, la empresa. Y por último viene la información complementaria, donde están las notas y los anexos, en las cuales se agrega más información y se muestra en detalle cierta parte de la información. Por ejemplo, fíjense, voy a ir al estado de evolución. Ven que dice caja y bancos, nota
puntos suspensivos. Supóngase que caja y banco es la nota número 5. Si yo quiero saber cómo está formado el saldo de caja y bancos, acá piensen que dice 10.000 pesos, yo me voy a la nota número 5 y me va a decir efectivo 1.000, saldo en cuenta Banco Galicia número tanto, 9.000, total 10.000. Entonces yo ya sé que la empresa tenía a la fecha de cierre de ejercicio 1.000 pesos en la caja y 9.000 pesos en el banco X, en la cuenta que tenía. Para eso sirven las notas. Y los anexos, hemos visto el anexo de bienes de uso, como un ejemplo, ya vamos a ver anexos de costo de ventas, anexos de costos y gastos, etcétera, que también hacen digamos, un detalle de toda la información que está contenida en un solo renglón en el estado contable, me explican cómo está compuesto. Para que, insisto, el tercero que toma decisiones pueda saber cómo, por ejemplo, en qué gasta la empresa, cuáles son sus mayores rubros de gastos, cuando ve el anexo de costos y gastos. O el detalle de los bienes de uso que tiene la empresa. A ver si tiene más maquinaria, si tiene más rodado, inmuebles, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, y acá está la bibliografía. Les recomiendo que bajen estas dos resoluciones técnicas. Yo creo que las tengo, se las voy a subir las tengo en PDF, así que se las voy a subir a la página para que las lean. No ahora, porque ustedes van a estar, como les digo, estudiando para el parcial, pero para las próximas clases y obviamente para los exámenes finales, para cuando lleguen los exámenes finales, léanlo porque acá les da toda la teoría de cómo se arman los estados contables y es la mejor manera de que ustedes tienen de interpretar y de leer, digamos, esa situación, esa situación y todas las alternativas que se pueden llegar a presentar, que nosotros obviamente lo evaluamos en clase. En los libros está explicado, pero la resolución técnica por ahí es más concreta en respecto a temas de formatos y demás. Bueno, con esto terminamos la unidad pertinente. Como les dije, era bastante Profe, teórica. Sí, lo escucho. ¿esto lo puede mandar al mail, por favor, ¿Las resoluciones o el PowerPoint? el PowerPoint? Está en la cátedra, no te he llegado.